Alicante tiene más de 300.000 habitantes, muchos de ellos nuevos alicantinos. Si queremos construir la sociedad del siglo XXI, tenemos que trabajar para hacerlo entre todos y entre todas. Tenemos que aprovechar esos nuevos alicantinos para crear una sociedad plural. Por eso, desde Compromís, hoy queremos manifestar nuestro compromiso con la integración. En 3 ámbitos. En el ámbito de la cultura, ligada a la gastronomía, en el ámbito del empleo y en el ámbito del deporte. Buenos días, estamos aquí, como ya lo dijo nuestro candidato a la alcaldía, Tomás Mestre, para luchar por una integración real multicultural, donde tengamos cabida todos en el nuevo Alicante, en el Alicante de todos, y asimilar la cultura de nuestro país de acogida, porque yo soy alicantino. El proceso que estamos buscando es tener espacios de deporte y de integración real. Espacios donde podamos todos los alicantinos y alicantinas compartir tanto nuestros conocimientos como nuestra cultura. Hola, hoy estamos aquí para mostrar nuestro compromiso con la integración, para decir que tenemos que trabajar para una ciudad real y que tenemos que tener un proyecto para los 300.000, un proyecto que entendemos que es para la ciudad del siglo XXI y no lo que se está haciendo hoy, que es el Día del Alicantino de Adopción, que no lo hemos entendido, que lo hemos criticado reiteradamente, no lo criticamos solo ahora porque son elecciones, y lo que queremos realmente es que la gente que ha venido aquí, que nosotros no sabemos quién es el alicantino de adopción, porque para nosotros son alicantinos todo aquel que vive, trabaja y quiere labrarse un futuro en esta tierra, todo aquel que quiere que sus hijos se labren un futuro, todo aquel que viene a buscar oportunidades. Por lo tanto, ¿qué es eso de alicantino de adopción? No lo entendemos. Lo que entendemos es que hay que trabajar por los más de 300.000 alicantinos y alicantinas que hoy en día son la cara de nuestra ciudad. Y para eso hay que hacer políticas de integración. Y lo que habría que hacer es trabajar conjuntamente desde las administraciones públicas, el Ayuntamiento, Universidad de Alacant, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de vecinales, sociedad civil en general, para favorecer una cultura de integración, una cultura que no nos lleva a los guetos, sino que nos llega a compartir espacios, a compartir experiencias y a enriquecernos todos.